Bien, y más de 1.500 viviendas han sido destruidas a raíz de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur de Chile, dejando cerca de 6.000 damnificados. ¿Cuáles son los desafíos en torno a la reconstrucción tras el paso del fuego? Esto y más lo analizamos con Uwe Roveder, arquitecto y académico de la Universidad Central. Uwe, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, Josefa, muy bien. Para entrar en materia, en términos bien generales primero, estamos ya en algunas zonas del país iniciando un proceso de reconstrucción muy incipiente, pero me parece que es importante que se establezcan, ¿no? ¿Cuáles van a ser los lineamientos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Hacia dónde tiene que dirigirse este proceso de reconstrucción? Claro, uno espera que este tipo de desastre nos deje buenos aprendizajes. Uno dice desastre porque perdimos hectáreas, perdimos vidas, perdimos muchas cosas. Pero de ahí en adelante uno dice, estoy viendo por lo menos coordinación en terreno, estamos viendo autoridades en terreno y uno espera que con la conversación con las distintas localidades, con los actores, también se haga un plan de reconstrucción que yo entiendo que va a ser por etapas y que parte por algo que se está anunciando, que es una vivienda adecuada o un módulo estándar, ¿no es cierto?, o un módulo de alto estándar, se está hablando de eso, y que creo que es un buen punto de partida. Ahora, yo creo que se necesita un análisis territorial un poquito más profundo, o sea, poder entender un poquito nuestro territorio, sobre todo en estas zonas en que hemos abusado un poco del monocultivo, ¿no es cierto? Y en este caso el monocultivo forestal, que básicamente trabajamos con dos especies ahí, el eucalipto, que es introducido, y el pino. Sí. Y hemos dejado de lado muchas especies naturales y también paisajes naturales que podrían haber servido, ¿no es cierto?, con un buen diseño territorial como para mitigar un poquito este tipo de efectos. Ya vamos a hablar justamente de la importancia de las especies que están en la zona y de la calidad del suelo, pero antes, sobre este proceso de reconstrucción, estos lineamientos base, ¿cree usted que están claros? ¿Cree usted que...? Porque estas imágenes, en definitiva, lo que hacen es recordarnos mucho el 2017. Incluso se conocen ya que son 400.000, poco más de 400.000 hectáreas consumidas, muy similar a las cifras del 2017. Y pareciera que no aprendimos tanto en términos de reconstrucción, de dónde establecerse, de cómo cuidar estos asentamientos que se van generando, si es inevitable. Sí, efectivamente, hay un ejemplo en que algo aprendimos que se llama Santa Olga, que viene del 2017, sí, claro, que hoy día está reconstruido, ¿no es cierto? Y se ve que está... Por lo menos hubo ahí bastante diseño territorial y participación de los pobladores. ¿Por qué lo digo? Porque en Santa Olga uno ve hoy día casas reconstruidas, pero ve calles, ve contenciones, ve algunos cortafuegos y se ve ya un lugar cuando uno se levanta con algunos espacios un poco más extendidos hasta donde están las zonas forestales. Que es uno de los grandes temas que creo que no se ha normado en Chile, y es que si hay centros poblados, ¿a cuánta distancia se debería estar? ¿Y cómo se explica que no se haya normado, Uwe? Porque estamos hablando de una zona de nuestro país donde particularmente esa actividad productiva tiene demasiada injerencia en la vida de las personas y, digamos, es una zona forestal donde ya no va a cambiar, digamos, a qué se dedican en esa zona y tantas otras cosas más, digamos. ¿Cómo no ha sido normado? O más bien, ¿qué tenemos normado y qué falta normar? Claro, yo creo que tenemos muy poco. Hoy día uno puede comprar tierras, le puede cambiar el uso del suelo con mucha facilidad. Entonces yo creo que falta una planificación territorial con normativas claras, tanto para el empresario que es productivo, ¿no es cierto? Y cuando se van generando poblados es aún mucho más importante. Porque muchos de estos poblados también aparecen por la actividad económica. Hay algunos que son, sí, digamos, estuvieron siempre ahí, que creo que en realidad esos hay que cuidarlos muchísimo más de los que los hemos cuidado. Y hay otros que fueron creados, ¿no es cierto?, por la misma actividad económica, ¿no? Ahora,
Yo, por lo menos, la experiencia que puedo traspasar es haber visto algunas experiencias en Australia que tienen el mismo problema. Allá el eucalipto es nativo, digamos, Sí, claro. ¿cierto? Pero no es el caso de acá. Y ellos cuidan mucho el tema de los asentamientos humanos. Se les han arrancado igual los incendios, por eso que es un tema muy, muy delicado, ¿no es cierto?, Sí. el combatir el fuego. Pero lo que más han cuidado y sí tienen normado es que si yo habito en una zona cercana o habito incluso dentro de un bosque que está permitido, tengo que tener cómo defenderme por lo menos durante media hora en que puede llegar un sistema de rescate a sacarme de una casa. Ya, o sea, desde ese punto de vista, una casa, una vivienda debiese estar por lo menos a 30 minutos Sí. de una zona forestal. Y debería, no, incluso si es que yo estuviera ya envuelto en fuego, debería tener algún refugio, algún lugar en que yo pueda resguardar mi vida, cosa que en Chile eso no existe. ¿Y por qué Entonces, no existe? no existe porque probablemente nuestra historia nos ha enseñado poco en cuanto al tema de los incendios. Los incendios han sido, muchas veces han arrasado con hectáreas, con paisaje, pero después se reconstruyen y nos olvidamos. Nos olvidamos. Cuando hay vidas humanas de por medio, se pone un poquito más grave y como que tendemos a aprender algo, digamos, ¿no? Entonces, creo que es un momento de inflexión bien importante. O sea, de esto efectivamente hacer un aprendizaje, y por eso yo hablo que una reconstrucción acá no puede ser de un día para otro. O sea, aquí hay que hacer un diagnóstico, hay que entender los distintos actores y se puede normar, ¿no es cierto?, distancias, tiempos, como un poco, y tener algunos refugios. Yo creo que la vida humana vale la pena, ¿no es cierto?, trabajar en aquello. Claro, pero me imagino que como en todo, también hay, por cierto, intereses que entran en conflicto y que no es fácil de regular, es una medida impopular para algunos posiblemente. Considerando que la actividad forestal es tan importante en nuestro país, pero al mismo tiempo es tan común la presencia de asentamientos cercanos, ¿cuáles son las obligaciones que tienen hoy día, por ejemplo, las empresas forestales de hacer cortafuegos, por ejemplo, tener sitios de refugio? ¿Cuánto de eso se cumple? De verdad que hay poco. O sea, se hacen cortafuegos, cuando se inician las faenas se diseñan, pero yo creo que partimos bastante mal ahí. Si uno dice hoy día el eucalipto y el pino se está extrayendo en algunas zonas 12 años, 15 años, y puede ser bastante probable que esos 15 o 12 años tengan que ver con la altura del árbol. Y uno dice, un buen cortafuego debería tener por lo menos el triple de la altura de ese árbol. Y aquí no estoy ni siquiera hablando del viento, ni siquiera estoy hablando de otros aspectos que en altura son bastante inmanejables. Pero una franja de 40, 50 metros, ¿no es cierto?, que sería como por lo menos triplicar la altura del árbol, podría servir de pasaje, ¿no es cierto?, para brigadistas. O sea, podría ayudarnos bastante más. Y ese diseño uno no lo ve. La verdad es que uno ve bosque, incluso montañas, digamos, que están plantadas completamente en monocultivo, son verdes. Y como tengo algo de edad, ¿no es cierto?, tengo todavía la memoria de toda esa zona de Purén, Traiguén, Los Ángeles, y todo lo que va hacia la costa que termina en la cordillera de Buta. Todo eso era una zona que en verano era amarilla, porque era la zona, en enero se saca el trigo. Y la verdad es que pasaron 20 años, 25 años, hoy día toda esa zona es verde, lo que no se quemó. Claro. Entonces hay un cambio radical del paisaje que yo creo que nunca se evaluó. Nunca se evaluó las consecuencias que podía tener eso. Porque también tiene consecuencias con respecto al tema hídrico. Sí. Y no es que sea solamente el monocultivo un problema hídrico. Nosotros también tenemos el cambio climático, tenemos una baja en las napas, pero está comprobado que tanto el eucalipto como el pino consumen bastante agua, ¿no es cierto?, de napas subterráneas. Y es una zona que ha ido perdiendo capacidad de juntar agua, de tener agua, ¿no es cierto?, que es otro tema, ¿no es cierto? Sí. Si estoy pensando en un rediseño. Claro, estamos justamente hablando de las especies y del cultivo que hay, porque en el proceso de reconstrucción, imagino yo, usted nos dirá
que la rehabilitación del suelo y el tipo de plantación va a ser fundamental para que el proceso de reconstrucción sea más eficiente que en otras oportunidades, ¿no? Yo creo ¿Y por que qué, digamos? sí, yo creo que es muy buena la pregunta y yo aquí quisiera como apelar a que hoy día hay profesionales en nuestro país que se llaman arquitectos del paisaje, una carrera que no es muy conocida, ¿no es cierto? Están los ingenieros forestales, están los agrónomos, finalmente están los arquitectos cuando se trata de asentamientos humanos, pero creo que aquí hay que hacer un trabajo en acuerdo, ¿no es cierto? Y multidisciplinario. Multidisciplinario, Claro. juntando un poco todo este conocimiento y ver un poco. Está claro que uno ha leído por ahí que, sobre todo cuando hablamos de monocultivo, uno debería dejar algunas extensiones con flora y fauna nativa. Estoy poniendo la palabra fauna porque también hay vida, ¿no es Es que cierto? es un ecosistema a la larga. Es un ecosistema sí, que claro. lo hemos dañado fuertemente. Sí. Y aquí reconstruir es como también ahí uso reconstruir un poco nuestros paisajes. Y si vamos a las personas también tienen historia, ¿no es cierto? Tienen cultura. Y aquí siempre me ha dado un poquito de, voy a decir susto, no es algo como tan terrible, es que lleguemos con estos módulos de emergencia, ¿no es cierto? Y reconstruyamos con casitas que son todas iguales y que le van quitando un poquito la capacidad como y la identidad que las personas tienen con los lugares y con sus propias culturas. Entonces el trabajo es bien importante. Claro, y en definitiva tiene aportes desde distintas áreas, desde, como usted bien dice, no perder la identidad de un sector y al mismo tiempo, imagino yo, apuntar hoy día a la sustentabilidad. O sea, hablemos ya de la vivienda propiamente tal. ¿Qué características usted, como experto, esperaría que tengan estas viviendas, estos nuevos asentamientos que se van a generar? Me imagino que hoy día la materialidad también ha avanzado lo suficiente como para poder contar con elementos poco combustibles o que, no sé, resistentes al fuego. Se ha avanzado, se puede proteger. Ahora yo veo como somos un país que produce madera. Yo creo que yo no descartaría que trabajemos modularmente en madera. Ahora los recubrimientos, ¿no es cierto?, pueden ser retardadores de fuego. La misma madera se puede tratar con ¿no es cierto?, antifuego. Pero ahí lo más importante, ya vamos a llegar a la vivienda, es haber despejado un poquito los errores que hemos cometido antes. O sea, qué tan cercanos vamos a quedar de un bosque, por ejemplo. Pero eso requiere normativa, eso requiere un cambio en la ley. Requiere un cambio en la ley y acuerdos transversales, también con el empresario. Nosotros yo creo que tenemos que hacer algunos cambios importantes con respecto a dónde vamos a volver a establecer poblados, o sea, lugares habitables. Y a partir de eso sí llegamos a la vivienda. Entonces, claro, por la emergencia uno lo primero que piensa es que debería haber un sistema modular, que yo no descarto que sea de madera porque tenemos el material disponible. Ahora, los recubrimientos sí podemos usar paneles y aquí hay un tema que es muy importante, que es también fijar algunas normativas o por lo menos cumplir con las normativas térmicas, ¿no?, que no son retardadores de fuego, pero que sí trabajan con el clima, trabajan con las temperaturas y hacen que, y aquí vamos a llegar al tema de la sustentabilidad. Yo digo, la primera etapa es seguramente llegar con un módulo, ¿no es cierto?, que han hablado de alto estándar, que es un módulo bastante completo, que tiene conexión de agua, que tiene conexión de luz, que tiene un baño, ¿no es cierto?, y tiene un espacio que puede después ir creciendo. Ya que estamos en una zona rural, la posibilidad de que este módulo base después cambie de características y pueda crecer es bien importante. O sea, entender que podemos partir por la emergencia pero darle la oportunidad también de recuperar su estilo de vida lo más posible, digamos. Y ahí yo creo que vale un poquito a lo mejor el trabajo, ¿no es cierto?, también académico, ¿no es cierto?, en terreno, a nivel de gobierno, a nivel de los distintos ministerios, como de educar un poquito, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué significa vivir en una zona de riesgo? Y yo siempre digo, por lo menos en las experiencias que tengo, en zonas que están muy cercanas a bosque, que uno ha visto en otros países, uno normalmente se encuentra con algunos estanques de agua, incluso las propias viviendas de repente tienen un sistema de protección con agua.
pero para entender el término sustentabilidad, que se usa bastante hoy día, ¿no es cierto? Yo creo que lo más didáctico que a uno se le puede ocurrir es decir, ¿cómo me defiendo del calor en verano sin gastar energía? Claro. Y cómo me defiendo del frío en invierno sin gastar energía o gastar muy poca. Y ahí viene un poco también el tema, hemos tenido incendios urbanos, digamos, ¿cierto? Por temas de calefacción, por temas de... Entonces yo veo acá una oportunidad. Chile tiene alta radiación, o sea, tenemos la energía solar como un efecto. Entonces siempre veo una segunda etapa en que estos módulos podría llegar a construirse también con algún tema de panel solar, ya sea para calentar agua, que me puede servir de calefacción en invierno, y para juntar energía eléctrica, que es fundamental. Hoy día ya no es un tema tan caro. Entonces, ¿cómo diseñar este módulo que también tenga un pequeño, el espacio por lo menos, para un rack de acumulación de energía eléctrica? De manera que estos mismos, o sea, demos un paso adelante, ¿no es cierto? Que estas personas que van a volver a habitar estos lugares tengan que pagar menos luz. El tema del agua lo veo más complicado porque eso sí es una red que yo creo que hay que reconstruir, ¿no es cierto? Pero yo creo que todos estos lugares necesitan almacenamiento de agua como para también poder cubrir una emergencia de un par de días como llevamos ahora. Llevamos más de una semana de emergencia en algunos lugares. Uwe, ¿y qué? Porque estamos conversando hoy día sobre la reconstrucción y cómo, en definitiva, poder empezar a escribir desde cero y empezar a hacer las cosas bien. Porque ya se quemó mucho, ya hay muchos afectados. Pero, ¿qué pasa con todos los otros pueblos y asentamientos que están en zona de interfaz donde se mezcla, para quienes no lo saben, lo forestal con lo urbano, que está al límite muy difuso? ¿Qué va a pasar con todo eso? O sea, esa es otra... No es una propia etapa de la reconstrucción, pero sí es de la parte resiliente después de post-emergencia. O sea, vamos a tener que replantearnos todo lo que está pasando en torno a las zonas forestales. Yo creo que terminamos finalmente, voy a hacer aquí el símil, sí hemos logrado tener una cultura sísmica en Chile. Sí, se lo iba a mencionar. Lo hemos logrado en base a los desastres que hemos tenido, digamos, ¿cierto? Pero por lo menos hemos aprendido y la normativa sísmica nos lleva hoy día a construir bastante seguro, ¿no? Y eso es algo que tanto el constructor, tanto quien diseña, que son los arquitectos, los ingenieros que participan en los proyectos de cálculo, ¿no es cierto? En todas las infraestructuras, ¿no es cierto? Que son necesarias para que exista una pequeña ciudad, un pequeño poblado, está normado. Entonces, ¿qué nos falta? Yo creo que la cultura del incendio hay que instalarla. El antiincendio, ¿no es cierto? El evitar el fuego, porque sabemos que las causas son muchas veces culturales. Tenemos un pequeño porcentaje que puede ser como de autocombustión, ¿no es cierto? Pero también la autocombustión se produce porque tenemos malos hábitos, porque tenemos focos de basura, podemos dejar algún tipo de vidrio botado, ¿no es cierto? Hacemos un asado en terreno que son re bonitos y no apagamos bien el fuego y hay viento. Entonces, creo que esto finalmente llega a los colegios. Yo siempre, que me dan la oportunidad de hablar sobre esto, siempre hablo de educar y educar. Desde el jardín infantil hasta incluir lo que se ha perdido un poco en Chile, que es la educación cívica, para entender, ¿no es cierto?, desde joven, qué significa vivir en un lugar que puede tener un riesgo ante un incendio que se puede descontrolar y que hemos visto ya 3 o 4 en los últimos 5 o 6 años, urbanos como estos grandes incendios forestales. Claro, o sea, en definitiva cuesta creer que no hayamos aprendido tanto como pareciera que debiese haber sido. Por último, se nos acaba el tiempo, pero usted mencionaba que tenemos una oportunidad, que se requieren cambios normativos, que se requiere también un cambio desde la perspectiva, el paradigma desde donde estamos entendiendo esta actividad productiva y su relación, su compatibilidad también con el desarrollo humano, social, etcétera. Van a venir conversaciones posiblemente. ¿Cómo ve usted que va a ser ese panorama? ¿Está optimista? Yo siempre soy optimista, ¿no es cierto? A pesar de que a veces cuesta, pero trato de mirarlo con optimismo porque uno
desde la academia trata de empujar estas cosas, uno enseña a través de estas cosas, uno busca experiencia y creo que lo fundamental acá es juntar actores, hacer un trabajo interdisciplinario y trabajar mucho con las comunidades. Yo creo que no puede ser que la solución venga como muchas veces en Chile, como desde el centro. Esto ojalá que genere una oportunidad de trabajar con las comunidades en terreno, cosa que se está haciendo hoy día, pero no lo olvidemos, ¿no es cierto? Y ahí necesitamos efectivamente que ojalá nuestro Parlamento, que muchas veces estamos discutiendo cosas que no tienen mucha importancia, ojalá se arme una comisión bien estructurada sobre este tema, sobre una visión territorial, ¿no es cierto? Que ahí aparezca el trabajo del MOP, el trabajo del Ministerio de la Vivienda. Y tener conversaciones incómodas para muchos, tal vez, porque en el fondo acá definitivamente alguien va a perder o no va a ganar como uno entendería las cosas. O sea, al final los cambios también son inversiones, son a largo plazo, pero en definitiva siempre un cambio, una modernización implica un shock, ¿no? Pero finalmente la repercusión o las ventajas que las vemos después. Pero en definitiva hay conversaciones, hay cambios normativos que hay que tener, hay cosas que decir que no se han dicho incluso desde el 2017 y ahora puede ser la oportunidad de tenerlas, ¿no? Es la oportunidad y yo creo que quizás no me he puesto en el lado del empresario. Yo creo que para el empresario también hay una oportunidad, ¿no es cierto? Esto es una actividad productiva muy lucrativa, ¿no es cierto?, en que finalmente queda muy poco en los lugares donde se desarrolla la actividad. Y yo creo que eso también normativamente puede variar, ¿no es cierto?, en que parte de los impuestos que se paguen, parte efectivamente la actividad económica deje más recursos en el lugar. Pero en la conciencia del empresario yo creo que también hay que trabajar un poco, ¿no es cierto?, qué es lo que estoy haciendo. Yo siempre digo, hoy día nos cuesta o debemos intentar construir una sociedad un poco más justa, y cuando uno dice una sociedad más justa es que participamos todos y todos somos parte de esto. Sí, claro. El empresario es una parte importante porque genera algo productivo, pero no podemos estar viendo cada 3 años una cosa como esta, digamos, ¿cierto?, que por el efecto del cambio climático podría acrecentarse y podría ser más peligroso si es que no actuamos correctamente. Desafíos y conversaciones que quedan pendientes post-emergencia. Uwe Roeder, gracias por estar con nosotros, arquitecto y académico de la Universidad Central. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, buenos días.